Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo, vamos a dar serie de mensajes a lo largo del vídeo. Leo, en el trabajo, mira, hay un cambio que marca un antes y un después dentro de lo que es lo laboral o tu situación en el trabajo. Es un cambio que en un principio no se espera, ¿bien? Leo, es un cambio que llegaría en unos 15 días aproximadamente. Leo que no tenéis trabajo. Mira, ¿tienes posibilidad de trabajo? Dicen que sí. Dentro de unas 3 semanas aproximadamente hay una firma importante. Los Leo que tenéis un negocio. No sé si habéis firmado algo ya o estáis a punto de firmar algo ya, algo importante. Lo que pasa que hay... En esa firma hay un conjunto de personas, Leo, que hay una de ellas que no te da esa confianza que necesitas ante lo que estáis firmando, ¿bien? Leo, vamos a seguir. Seguimos con tu economía. Leo, tu economía. Ahora mismo, a día de hoy hay una estabilidad, una calma porque has recibido noticias positivas, entonces lo que hay es una calma, ¿bien? Leo, aquí dicen, de cara a futuro, Leo, dicen, no confíes en todo el mundo, y esto sobre todo para los Leo que tengáis algún tipo de negocio o algo por el estilo, dicen, no te termines de confiar de todo el mundo. ¿Vale? Cuidado ahí porque hay medias que igual no se hacen justamente. ¿Bien? Para todos los demás, Leo, en tu economía, te digo que ahora mismo sale una estabilidad, que más adelante, te diría 2 meses, vas a recibir una noticia muy positiva en cuanto a lo económico que te hará estar más estable. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, mi queridísimo Leo, con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental, Leo. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo que estáis solteritos. Vamos a ver. Algo está a punto de darse, de nacer, de comenzar, o estamos en el inicio de algo. Vamos de manera muy lenta, los que estéis en esta situación, los que no, se va a producir de forma muy lenta. Nos dejaremos llevar, pero siempre poniendo un freno. Me salís como poniendo un freno. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Leo, que estáis solteros. Un cambio de vida lo cambiaría todo, Leo? Un cambio de vida, un cambio de lugar lo cambiaría todo, dicen. Si estás a punto de cambiar de lugar o algo así, Leo, este es el cambio que tú necesitas para conocer a una persona importante, así lo dicen las cartas. Esta persona importante que tú conocerías, en un principio me dicen, tú conoces a esta persona teniendo pareja. Y no solo conoces a esta persona, hay más gente aquí. Pero esta persona, cuando tú la conoces, esta persona tiene pareja. O sea, ahora entiendo por qué salía que esto era muy lento. Muy lento. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo.
Leo que estáis solteros. ¿Ves? Todo se desarrollará en un principio como una relación rara, oculta, solo amistad en un principio. Esta persona tiene a alguien más, se va a empezar a ilusionar contigo. Leo, van a empezar las comunicaciones, tú te vas a confundir mucho. Repito, esto es un proceso muy largo y muy largo. Pero esta ilusión está a punto de comenzar. Claro que te puedes ver en la situación de decir, vamos a ver, esta persona tiene pareja, esta persona me está a mí ilusionando, yo no puedo tener algo con esta persona porque tiene pareja, pero también tengo esa ilusión. Entonces todo este tipo de cosas y de preguntas te las vas a hacer. Vamos a ver qué más. Mucha confusión, pero el final de esto es el que es. El final de esto es el que es. Es que esta persona que en un principio se muestra como pareja de alguien, le da un giro a su vida. ¿Sale? Claro, vamos a ver hasta dónde llegaríais. En un principio me están hablando de una convivencia, en un futuro, cuando todo se desarrolle, en un futuro me están hablando de convivencia. Mira, Leo, esta persona me parece que está ya en tu vida, para muchos de vosotros la veo ya en tu vida, para los que no ha llegado vamos a ver una fecha. Es que me sale como si estuviera ya. Por darte una fecha te voy a dar no más de 20 días, que tú conozcas a esta persona o que ya estéis en comunicación con esta persona. Pero claro, en un principio como me sale una amistad y me sale que esta persona está con alguien más, Leo, pienso que muchos de vosotros esta persona está ya, Vamos a seguir, Leo, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Bueno, ahora mismo lo que me está marcando, Leo, es un triunfo, es como si sintieras que todo fluye. ¿Sale así? Sientes que todo fluye. Y aquí más adelante dicen, Leo, vais a liberaros de algo. Vais a liberaros de algo. Es importante la liberación de algo o de alguien para estar en plenitud en la relación. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Leo. Casados, en convivencia y novios. Veo muchos de vosotros que en cuanto a lo emocional habéis pasado una etapa un poquito a la defensiva con la pareja, y veo que muchos de vosotros ha sido por hijos, ¿vale? Otros habrá sido por otras cosas, pero yo tengo que hablar aquí lo que veo, y lo que veo es ciertos conflictos que habéis tenido vosotros por hijos, con problemas con hijos y demás. Bueno, estos conflictos se han apaciguado, bien, la relación continúa, Leo, y aquí dicen la liberación que estábamos hablando antes. Nos alejamos de las comunicaciones con una persona. Esto no quiere decir que sea una tercera persona, una persona, amistad, lo que sea. ¿Por qué sentimos esta liberación? Pues parece ser que las comunicaciones con esta persona en la relación parece ser que no nos hacían muy bien. Leo, tengo que decir que muchos de vosotros estáis en una situación o os vais a encontrar en una situación, y aquí hablan de alguien familiar, en el cual os vais a encontrar entre la espada y la pared, intentando darle solución a un familiar, ¿vale? ¿Por qué esta solución? Porque nos ponen a decidir ya, aquí en este caso, y en este caso es la pareja, dice la pareja nos pondrá a decidir sobre algo, algo que, bueno, que en cierto modo
está generando una polémica, ¿no? O un problema en lo que es la relación. Leo, no le gusta a uno de los dos que se vuelva a un lugar del pasado, ¿bien? Hay uno de los dos que dice, está intentando por todos los medios evitar que se vuelva a un lugar del pasado. Vamos a seguir. Mi queridísimo Leo, que estáis casados, en convivencia y novios. Veo muchos de vosotros en la relación que se intentan preguntar cosas. Cuando se preguntan cosas y uno se pone a la defensiva es por algo. Eso es así. Y hay una apuesta a la defensiva. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Dicen que el que pregunte aquí, que si ya sabe lo que hay. Dice, ya sabes lo que hay, ¿para qué preguntar, no? Porque el preguntar te crea un conflicto. A lo mejor el que pregunta es que necesita escucharlo de su boca, ¿no? Pero dicen, es que el que está preguntando ya sabe lo que hay. Y bueno, y es el preguntar esto, dice, pone a la defensiva a la otra parte. Leo, para todos los que estáis casados en convivencia y novios, y sobre todo los que estáis novios, aquí sí tengo que decir, los que estáis novios, tengo que decir que se avecinan recompensas en esta relación. Pero también hay que pasar muchas cosas por alto para que estas recompensas se den. O sea, se van a pasar muchas cosas por alto. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. La calma la encontraréis, dicen que sí, que la encontraréis lo que es en lo emocional, que finalmente encontraréis la calma, ¿bien? Que en este caso llegaréis a la conclusión de muchas situaciones en vuestra vida, y aquí entra lo laboral y lo económico, que llegaréis a una conclusión y aprenderéis a separar algo, muy importante. Y esto es dentro de muy poquito tiempo. Leo, vamos a seguir con vuestro mensaje especial del amor. Leo, y tu mensaje especial del amor, vamos a ver. Llévate de la pasión y de lo que sientas, no de lo que rodea. Ese es el mensaje que te dan. Ilusiónate, Leo, ilusiónate. No todas las relaciones siempre llevan a lo que es el casamiento, pero date el lujo, ¿no? De sentir, de ilusionarte, de mirar a la persona, de conocer a la persona. Muy importante, Leo. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con tu economía, Leo. No te me vayas. Con tu economía. He dicho con tu economía. Con tu salud, Leo. Madre mía, encarnación. Encarnación. Vamos a ver, tu salud, Leo. Mira, con el tema de... Veo que muchos de vosotros habéis tenido ciertas dolencias relacionadas con los huesos, articulaciones y demás, y dicen, vas a notar mejoría y recuperación en este aspecto, Leo. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí con ese mensaje general, Leo. Vamos con tu mensaje general. Deja lo que pasó a un lado, no te mortifiques más por cosas que pasaron, que ya están fuera de tu vida y que ya no se puede echar ni el tiempo atrás para resolver. Lo que pasó, pasó. Ese es el mensaje que te dan. Leo, te quiero dar un número, te voy a dar el número 45 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, ¿eh?
O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Leo. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y muy importante, no olvides activar la campanita. Leo, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.